Yo creo que de las cosas que me sacan de quicio es cuando me empiezan a preguntar por mi Quirón o alguien me empieza a hablar de su Quirón. Que es parte de las falacias astrológicas, de esta falsa astrología de la que se habla hoy en día. Mm. Y yo entiendo que la popularidad actual de este cuerpo menor, que por si acaso nadie lo va a poder ver a simple vista, yo voy a defender que la astrología tropical, la astrología que venimos usando hace 5.000 años, se basa en los 7 cuerpos que podemos observar a ojo descubierto, que es lo que se ha observado desde hace por lo menos 5.000 años, probablemente son muchos más. Lo que pasa es que tenemos el registro de hace 5.000 años porque los asirios caldeos lo grabaron en piedra, literalmente, en escritura cuneiforme, y eso se conservó a la fecha. Seguramente había alguien que lo ya entendió la astrología tropical como la entendemos hoy en día, basando la descripción de los 12 signos en las transformaciones de la naturaleza y sobre ella trazando estos relojes que nos marcan los 7 planetas de la astrología. Y eso no solo se ha usado por miles de años para medir los ciclos, estos ciclos de los cuales formamos parte, porque a nosotros se nos olvida que también somos naturaleza. Y tenemos una larga experiencia en el fondo, sincronizándonos a través de estos relatos con el cosmos y con ello con nuestro entorno natural. Pero Quirón fue descubierto en 1977. Lo confirmé. Yo pensé que era de la década del 60. Me había confundido. Es del 77. O sea, lo conocemos hace como que 50 años. Menos de 50 años que fue descubierto Quirón. Y, a ver, lo interpretan, no, es el sanador herido, y demuestra y nos habla de esa herida que tú tienes y que no has podido sanar. Atrévanse a preguntar, ¿por qué? No, porque en la mitología Quirón representa, pero a ver, pausa. En 1977 se descubre esto. ¿Y quién hizo la relación entre ese cuerpo planetario? Porque es entre cometa, planeta enano, es una cuestión muy pequeña, muy extraña. Pero bueno, está ahí. ¿Por qué le pone? Eh, ¿Habrá sido un maestro espiritual que canalizó y dijo, no, este es el... Los griegos no fueron, mucho menos los latinos. O sea, no es antiguo esto de que ese cuerpo planetario, ese cuerpo del sistema solar, se vincule al mito de Quirón. No hay ninguna relación histórica. Es un nombre que le pone en 1977 su descubridor, no me acuerdo el nombre de él, pero es en el Observatorio del Palomar en Estados Unidos. Y su descubridor, que era un gran maestro espiritual, no. Ah, era un filólogo, especialista en mitología griega. Ese fue un gran, no, fue uno de tantos descubrimientos que hizo. Y fue rellenando en el fondo, ya que estaba la tradición de ponerle los nombres de los planetas, le fue poniendo nombres, descubrió otros, Baco creo que le puso a otro, le fue poniendo nombres. No sé por qué, de hecho son tan poco originales para inventarlo, porque la numeración que tiene astronómicamente como cuerpo del sistema solar es 2060. Podrían haber seguido, no sé, que el 2060 Newton dijo que se iba a acabar el mundo, así que es el cuerpo, es el reloj del apocalipsis. Pónganse un poco más entretenidos, pero no, le puso Quirón, así que, y le puso Quirón, porque sí. O sea, no tenemos ningún antecedente de que haya hecho alguna reflexión mistérica para ponerle ese nombre. De hecho, no tenemos ningún antecedente de que tenga prácticas a este respecto. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿En qué contexto estamos en el 77? Todavía queda carrera espacial. Así que la novedad
era importante. Y en los 70, claro, los hippies que habían puesto de moda nuevamente la astrología, partiendo de los horóscopos empiezan en el 34 recién, descubren este cuerpo y se sienten identificados con ello, especialmente porque el hippismo es un movimiento de los Estados Unidos. Recordemos que muchos creen que son como una cosa pobre. No, los hippies en realidad eran hijos de familias burguesas porque eran de las universidades. Es un movimiento, no es un movimiento de clase obrera ni de gente pobre. Los hippies eran hijos de gente con dinero. Por eso muchos que se las andan dando de hippie es como un poco ridículo, como que es una cosa desclasada, ¿no? Y hoy en día, gente que vivió su juventud en esa época y que vivió seguramente el descubrimiento de este cuerpo estelar en el marco de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Claro, cada cosa que se descubría se levantaba en la prensa para los gringos contra los rusos, en este caso. Oh, mira, descubrimos este cuerpo que es Quirón, así que salía en todas partes como una cosa identitaria. Entre más descubramos, más avanzamos en la carrera espacial, ganándole a los rusos, al comunismo. Y claro, estos hippies se compraban esa clase de discursos de la prensa y se sintieron muy identificados porque les tocó en su época descubrir este cuerpo planetario. Así que claro, ellos hoy en día son gente más adulta y lo levantan, pero es como una cosa personal de su biografía, porque se descubrió cuando ellos eran jóvenes. Es importante. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento real para andar interpretando a Quirón como esa herida no sanada de tu vida? ¿Cuál es? ¿Cuál es el argumento? Nos falta el que dice. Voy a dar dos argumentaciones falaces. Por un lado, no, es que se hizo una investigación sobre las influencias en un montón de cartas. ¿Dónde están esas investigaciones? Yo las he buscado. Yo las busqué para los planetas transpersonales en algún momento, cuando escuché que Casaña decía que se habían hecho importantes investigaciones comparando el efecto de un montón de cartas natales. No las encontré en ninguna parte. Si es que esas investigaciones existen, alguien se las está escondiendo. Y si las está escondiendo, ya es sospechoso. Y ahora viene la peor de las explicaciones. No, pero es que yo lo he comprobado en mi experiencia. Porque en mi vida la posición está... Yo cada vez que aparece alguien que me dice, no, es que esta posición de este planeta transpersonal, de este punto ficticio, de este asteroide, de este cometa o de cualquier otra cosa, me representa, yo tomo esa carta y lo que él me está diciendo, que es parte de su vida, lo puedo encontrar en alguna de las posiciones de los 7 planetas tradicionales. No necesito ninguna de estas otras novedades. Yo, de hecho, cuando a mí me encargan una carta natal, yo uso solamente los 7 planetas. No meto ninguna de estas otras cosas. Evidentemente, uso las casas, uso los signos, sí, porque eso es parte. Pero no son lo mismo que los planetas. Una cosa son los cuerpos planetarios y otra cosa son las casas y los ascendentes. Cada cuestión en su lugar. Y yo, con esos elementos, yo entrego enfermos... informes de 50 a 60 páginas de longitud. 50 a 60 páginas es la extensión de cada uno de los informes que yo entrego de una carta natal. Imagínense si empezara a meter cada asteroide que esté de moda, cada punto ficticio que a alguien se le ocurra. Y después vienen otros, los astrólogos que lo andan vendiendo. Porque hay muchos astrólogos que usan, no, es que yo te interpreto Quirón. Y los otros no lo hacen. Así que es como una herramienta de marketing para darse como un caché en especial. Pero no hay es solamente una cuestión de venta. No es una cosa de una mejor astrología. Ni siquiera de hecho, están vendiendo, están empeorando la astrología, vendiendo mentiras como estrategia de marketing. Por eso la astrología va cada vez de mal en peor. Pero bueno.
Y te van a decir, no, es que yo lo he comprobado en mis consultas astrológicas. Bueno, suele pasar porque se usan estos cuerpos que son muy lentos. Los planetas transpersonales son más lentos incluso que Saturno. Así que cada cosa que se interpreta le vale a una inmensa cantidad de gente. Así que se dicen cosas ultra generales y ahí aplican y abusan del efecto Forer. Y demuestran una ignorancia, una falta de profundización en los planetas que siempre se han usado en la astrología. Cada vez que me encuentro astrólogos, de hecho voy a decir, entre comillas, astrólogos, hablando con este tipo de cosas, usando a Quirón, Lilith, o usando los planetas generacionales para describir cosas de una persona, rápidamente se les nota que son incapaces de profundizar en los 7 planetas tradicionales, que no saben interpretar bien las casas, que no saben interpretar bien los ángulos. O sea, que tienen un conocimiento superficial de cada uno de los planetas. De hecho, muchas veces esos mismos astrólogos ni siquiera saben la diferencia entre una constelación y un signo. Y de hecho arman una majamama mezclando, son como una suerte de Frankenstein, disculpa Marichili, pero no. Pero que te mezclan de astrología árabe, te meten de astrología hindú y te lo mezclan con la astrología tradicional, que son sistemas incompatibles. Es como que estás tomando un pedazo de una bicicleta con un pedazo de un barco, con un pedazo de un camión, creyendo que vas a construir un vehículo que antes no te queda ahí. Una majamama sin sentido, que no sirve para andar ni por el mar ni por el agua, que ni siquiera va a avanzar. Pero se ve exótico, así que venden comercialmente, porque te dicen, no, esto es único y yo tengo la verdad. La verdad es otra cosa. Es otra cosa. Pero si seguimos así, la astrología no va a avanzar a ninguna parte. O sea, cuestiónense, por favor, cuestiónense. Cuando alguien le diga, no, es que Quirón es tu herida no sanada. Y es una de las formas de vender, te ponen como víctima. Ay, pobrecito, tiene una herida que no ha sanado y por eso es así. Ay, se están compadeciendo de mí, así que te compro. Están abusando de tu falta de gestión emocional para venderte mentiras que nada tienen que ver con la astrología. Por favor, colegas, un poco de respeto con nuestro arte. 5000 años de astrología para que te metan un cuerpo planetario que ni siquiera se sabe bien, ¿no? Hoy día está clasificado como planeta enano, pero puede ser cometa, es una piedrita flotando allá, lejos, entre Saturno, Júpiter, por allá anda, dando vueltas, que no te afecta en nada. O sea, ni siquiera la podemos ver, primero que todo. Es tan pequeña que ni con telescopio, o sea, tienes que tener un gran telescopio seguramente para encontrarte. Así que no, bueno, pregúntense el por qué, pregúntense, a ver, ¿por qué esto se interpreta así? ¿Dónde está la relación entre ese cuerpo planetario, entre ese objeto del sistema solar y la interpretación que los damos? Podemos hacer eso con la Luna, podemos hacer eso con el Sol, podemos hacer lo mismo con Júpiter, con Saturno, con Mercurio, con Venus, con Marte. Con los planetas de la astrología podemos encontrar una relación entre el fenómeno que observamos de ellos al pasar por el cielo y la forma en que los interpretamos. Eso se puede explicar con los 7 de Urano para allá. No hay una explicación concreta. De hecho, aunque eso ya va a ser para otro plan, porque quizás la explicación
que pueda tener más sentido, vale exclusivamente para los planetas, los transpersonales que le dicen, planetas generacionales, que es el mejor nombre que he encontrado para ellos. Transaturninos, sí sé, es verdad que están más allá de Saturno, pero decirles así es como no decir nada. Y es el hecho de que representan, o que su significado se asocia con el periodo histórico en el que fueron descubiertos. Sí, pero, eso hay que ponerlo a prueba. Incluso así sus ciclos tienen que ver con cosas mucho más largas porque son mucho más lentos. Así que incluso si ese argumento para justificar su forma de ser interpretados tiene razón, no vale para ti en tanto individuo. Por eso yo, y esto lo hago todavía con mucha cautela y con mucho cuidado, aplico la interpretación de los planetas transaturninos a países, a fenómenos históricos, a cosas de que tienen un lapso mucho mayor que la vida humana. En esos contextos, usar relojes más lentos, como los que nos dan los planetas transpersonales, tiene coherencia. Porque son fenómenos más largos que tú no los puedes estar midiendo según tránsitos lunares, que da la vuelta cada 28 días. Ahí sí estos tránsitos de décadas te van a hacer sentido. Plutón da la vuelta al zodíaco en 260 y tantos años. Pero aplicarlos a tu vida es una incoherencia cuando alguien me dice, no, es que yo soy así porque tengo Saturno en Plutón en Escorpio. Son millones de personas los que tienen Plutón en Escorpio. ¿Todos son así? No, definitivamente no. Así que es una incoherencia asignar eso. Eso que tú tienes, si yo te reviso tu carta natal, lo voy a encontrar en otra parte de tu carta natal. Pero no tiene que ver con Plutón en Escorpio. Y con Quirón, mucho menos. Quirón, o sea, ¿qué sentido hay que interpretemos a Quirón? Y hay gente que le pone mucha importancia. Le da mucha importancia a la interpretación de Quirón, o de Lilith, o de Vesta, o de Ceres, o de Urano, Neptuno y Plutón. No, ahí está la clave para entender esta carta natal. O sea, le estás dando a estos objetos que son nuevos, que apenas los conocemos, que no tiene sentido que sean interpretados en una carta natal, les estás dando más importancia que a o la misma, muchas veces más, la misma importancia o más que los 7 planetas de la astrología, que sí tienen que ver con cómo se mueve la naturaleza y por lo tanto tú que eres parte de la naturaleza. No tiene sentido, no tiene coherencia. Hacerlo es un error que ofende a la astrología. Así que por favor, colegas astrólogos, tengamos respeto por nuestro arte y no caigamos en estas modas solo por el hecho de vender un poco más. Voy a continuar con estos temas, así que nos vemos en otro matecito. Porque ya el compuché.